Esto es Simple Dot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. Bienvenidos. Hoy, nos vamos a meter hasta la cocina de una canción que es, híjole, monumental. A Day in the Life de The Beatles. Es la pieza que cierra, o más bien que detona el final del SGP Lonely Hearts Club Band. Y bueno, el material que tenemos es increíble. Son biografías, notas de las sesiones, entrevistas. La misión, si quieren, es desarmar esta canción. Entender cómo diablos pasaron de leer el periódico a una orquesta con narices de payaso. Es un viaje de lo más cotidiano a lo más vanguardista. Y creo que para entenderla hay que empezar por ahí. Por el hecho de que no es una canción. Son dos, ¿no? Totalmente. Es una fusión. Un Frankenstein musical, si quieres. Por un lado tienes el mundo de John Lennon, que es melancólico, casi como una crónica. O sea, él se sentó a leer el Daily Mail una mañana y de ahí sacó casi toda su parte. La primera noticia fue sobre la muerte de Tara Brown, el heredero de la fortuna Guinness que era amigo de ellos, ¿no? Un conocido. ¡Exacto! Era amigo de la banda, un chico de 21 años que se mató en un accidente de coche. De ahí sale la línea "He blew his mind out in a car". Pero esa frase, blew his mind out, siempre ha sido súper ambigua. Podría ser el golpe literal del choque o, pues, las drogas. En esa época era sinónimo de un viaje psicodélico. Exacto. Y ahí está la genialidad de Lennon. Él jugaba con eso. De hecho, Paul McCartney ha dicho que aunque la inspiración fue el accidente, él pensaba más en un político drogado. Ah, ¿sí? Sí, como un político completamente perdido que no se da cuenta de que el semáforo cambió. La frase era un guiño directo a la cultura de las drogas, o sea, a alguien que estaba en otro planeta. Órale. Un evento trágico real mezclado con una imagen casi de caricatura. Y la otra noticia que inspiró a Lennon es todavía más rara. Neta salió de un reporte de baches. Tal cual. Un artículo en el mismo periódico que se llamaba Los hoyos en nuestras carreteras. Decía que había 4,000 hoyos en Blackburn, Lancashire. Así, con esa precisión. No manches. Y Terry Doran, un amigo de Lennon que estaba con él, dijo en broma: "Con tantos hoyos, seguro llenas el Albert Hall". Y a John se le prendió el foco. Una queja municipal se convirtió en arte. ¡Qué locura! Demuestra que la inspiración viene de cualquier lado. Y mientras Lennon está en ese mundo, ¿qué trae Paul a la mesa? Paul trae la realidad, la energía. Su parte es esa sección que acelera de golpe. Woke up, fell out of bed. Era un fragmento que él tenía guardado de una canción sobre sus días de escuela. Es correr, tonar el autobús, fumarse un cigarro. Son dos universos opuestos. Claro. Y entonces, ¿cómo los pegas? Temáticamente son como agua y aceite. Necesitaban un puente, un conector. Y el puente fue una sola frase. I'd love to turn you on. Paul cuenta que cuando la escribieron él y John se vieron con una mirada cómplice. Sabían perfectamente lo que hacían. Era una provocación total. Una referencia a Timothy Leary, ¿no? Al LSD. Directa. Turn on, tune in, drop out. Era el lema de la contracultura. Y por eso la BBC la censuró de inmediato. Claro, pero de nuevo, es ambigua. Puede ser una invitación sexual o una invitación a despertar. Y esa línea es el pegamento. Conecta el mundo de Lennon con el de Paul. La canción cobra todo su sentido ahí. Y con esa idea se meten al estudio. Pero, a ver, tenían un lienzo casi en blanco, con unos silencios enormes en medio, ¿cierto? Exactamente. Estamos en el 19 de enero de 1967. La base es súper austera. John en guitarra acústica, Paul al piano, George en las maracas y Ringo en bongos. Ni siquiera la batería completa. Y entre las secciones dejan dos huecos enormes, de 24 compases. Silencio. ¿Y qué haces con casi un minuto de silencio? Me imagino a George Martin. Pues al principio no tenían ni idea. La solución temporal fue
Una genialidad por necesidad. Le pidieron a Mal Evans, su asistente, que contaran los compases en voz alta, del 1 al 24, mientras le subían al eco. Wow, su voz se va perdiendo, ¿no? Sí, como si se la tragara el espacio. Y al final, suena un despertador. ¿Eso fue planeado? Fue un accidente maravilloso. Mal Evans puso el despertador para que sonara al final, como señal. El plan era borrarlo todo. Pero cuando escucharon cómo conectaba con la primera línea de Paul, Woke Up, Fell Out of Bed, se dieron cuenta de que era perfecto. Séquelo. Es increíble cómo el azar jugó un papel clave. Ahora, la voz de Lennon en esas tomas, dicen que fue algo especial. Sí, el ingeniero Geoff Emerick cuenta que cuando John grabó la guía vocal con ese eco pesado, se hizo un silencio sepulcral. Dice que la voz de Lennon ponía los pelos de punta, que flotaba en el estudio de una forma etérea. Sabían que tenían algo grande entre manos. ¿Ok? Y aquí es donde la cosa se pone rara. Tienen los huecos y John se acerca a George Martin y le pide algo bastante abstracto. Le pide, y esto es una cita, un orgasmo musical. Y añade, algo como el fin del mundo. Híjole, imagínate ser George Martin y que te pidan eso. ¿Cómo escribes una partitura para el fin del mundo? Pues la primera idea fue de Paul, que andaba muy metido en la música de vanguardia, escuchando a Stockhausen y John Cage. Paul le dijo a Martin, ¿por qué no dejamos que la orquesta improvise? Pero a Martin le dio pánico. Claro, los músicos de sesión eran los mejores de Londres, pero estaban entrenados para leer partituras a la perfección, no para improvisar un caos. Era ir contra todo su entrenamiento. Entonces, ¿qué hizo Martin? Tuvo una idea brillante. Escribió una partitura, pero la más extraña que un músico clásico hubiera visto. Marcó la nota más baja que podían tocar al inicio de los 24 compases y la nota más alta al final. Y entre los dos puntos dibujó una simple línea ondulada. O sea, la instrucción no era qué tocar, sino el viaje de un punto a otro. Precisamente. La instrucción era, tienen 24 compases para ir de aquí a acá. Cómo llegan es su problema, pero no sigan a su compañero. Era una forma de organizar el caos. Genial. Ahora, una orquesta de 90 músicos, que era lo que quería Paul, era carísima. Imposible. EMI los hubiera colgado. Y aquí es donde Ringo Starr, en broma, da la solución. A ver, Dijo, pues fácil. ¿Por qué no contratamos a media orquesta y los hacemos tocar 2 veces? Todos se le quedaron viendo y se dieron cuenta de que era una idea brillante y mucho más barata. A veces las soluciones más simples son las mejores. Y así llegamos al día de la grabación, el 10 de febrero de 1967. Y por lo que he leído, eso no fue una sesión de grabación, fue una fiesta. Fue un happening psicodélico, totalmente. Le pidieron a los 40 músicos que vinieran de gala, con smoking, vestidos de noche. ¡Qué formal! Me imagino a los músicos llegando súper serios. Exacto, pero había una trampa. En la puerta, el equipo de los Beatles les repartía artículos de fiesta. El violinista principal, David McCallum, terminó con una nariz de payaso roja. A otro, Eric Skrumberg, le dieron una pata de gorila falsa para sostener el arco. No es cierto. No me imagino la cara del tipo. Años de conservatorio para terminar así. Eso resume 1967 en una imagen. El estudio olía a incienso, había globos, cámaras, y estaban Mick Jagger, Keith Richards, Donovan. Era el evento del año. Totalmente. Y en medio de todo, George Martin se sube al podio para darles la instrucción clave. La que iba en contra de todo. Les dijo, señores, la única regla es que no pueden escuchar a la persona que está a su lado. Es cada quien por su cuenta. El shock en la sala debió ser monumental. Y para grabar eso tecnológicamente también fue un reto, ¿no? Uf, sí. El ingeniero Ken Townsend tuvo que inventar un sistema para sincronizar 2 máquinas de 4 pistas, algo que nunca se había hecho en EMI. O sea, si se desfasaba por una fracción de segundo, adiós. Se arruinaba todo. Fue una proeza. Y además hicieron una trampa muy astuta. ¿Otra más? ¿Sí? Por reglas del sindicato, si grababan múltiples tomas, tenían que pagarles extra. Así que les hicieron creer que estaban grabando encima de la toma anterior, borrándola. Pero, en realidad, grabaron cada toma por separado.
Al final, mezclaron 5 para crear ese crescendo masivo. Vaya jugada. Y después de ese clímax, ¿cómo terminas la canción? La primera idea fue un tarareo, pero sonaba débil. Fue Paul quien sugirió un acorde de piano, pero no cualquiera. Un acorde masivo que durara para siempre. Y para eso no usaron un solo piano. Usaron 3 pianos y un armonio. John, Paul, Ringo y Mal Evans en los teclados y George Martin en el armonio. Todos tocando un acorde de mi mayor, exactamente al mismo tiempo. Pero un piano se apaga en segundos. ¿Cómo hicieron que durara más de 40? Esa es la genialidad de Jeff Emerick. Fue una maniobra manual en la consola. A medida que el sonido de los pianos decaía, él iba subiendo gradualmente los faders de los micrófonos. ¡Wow! O sea, estaba compensando la pérdida de volumen natural. ¡Qué nervios! Muchísimos. Si lo hacía muy rápido, se distorsionaba, muy lento y se apagaba. Tuvo que hacerlo con una precisión milimétrica. Creó la ilusión de un sustain infinito. De hecho, ese sonido inspiró directamente el famoso tono de arranque de las computadoras Macintosh. ¡Increíble! Y cuando crees que ya se acabó, que el acorde se desvanece, todavía hay más. Cierto. Por sugerencia de John, añadieron un tono de alta frecuencia, de 15 kilociclos, justo después del acorde. El famoso silbato para perros. Exacto. Un sonido que la mayoría de los adultos no oyen, pero los perros sí. Un chiste privado para las mascotas de sus fans. Y para rematar, la broma final en el vinilo. Sí. En el surco final del disco, el que se repite en un loop infinito, grabaron un galimatías. Frases sin sentido, cortaron la cinta, la pegaron al azar y la pusieron al revés. La última burla surrealista. Entonces, si damos un paso atrás, partimos de baches y un accidente, y terminamos en un acorde infinito y un chiste para perros. Nos dice que en 1967, The Beatles estaban en la cima absoluta de su audacia. Rompieron todas las reglas. Fusionaron la realidad cruda con el arte de vanguardia, la innovación con el caos. No le tenían miedo a nada. Y me quedo con una última idea. El lugar de la canción en el álbum. Justo antes, la banda de Sgt. Pepper se despide. Muchos dicen que A Day in the Life es el momento en que los Beatles reales vuelven al escenario para cerrar. Es una interpretación muy poderosa. Como si dijeran, ok, la fantasía terminó, ahora volvemos a la realidad. Y nos dan esta visión fragmentada y surrealista de un día cualquiera. La pregunta que queda ¿es un epílogo que nos devuelve al mundo real? ¿O es la pieza central que le da sentido a todo el álbum? Una pregunta que probablemente no tenga una sola respuesta. Gracias por acompañarnos en este análisis. Somos Simple Pod. Gracias por escucharnos. Nos oímos en la siguiente transmisión. Y no lo olviden, recomiéndenos. Somos Simple Pod Podcast. Esto fue Simplebot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. Gracias.